Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. El día sin IVA fue una mala idea pésimamente ejecutada. Toda la evidencia de experiencias en otros países indicaba, y nos lo dijeron acá los expertos, que el día sin IVA no ayudaba a vender más, simplemente juntaba las ventas en unos pocos días. Está por verse si resulta así en Colombia, donde aún faltan otros 2 días sin IVA. Además, la medida tiene un costo fiscal enorme, cercano al $500 millones en dinero no recaudado por el Estado en IVA. Sobre todo cuando el gobierno tendrá un recaudo golpeado por la recesión, parecía que no era la mejor de las ideas abrir ese hueco con una gabela como el día sin IVA. Y luego llegó la ejecución. Los videos de comercios desbordados en medio de la pandemia obviamente lanzaron escalofríos por noticieros y por redes sociales. Como suele suceder en Colombia, nos movimos entre los extremos emocionales más intensos. Por un lado, influenciadores poco amigos del gobierno declararon con fatalismo absoluto el acabose. Samper Ospina de Los Danieles lamentó con alarma que habíamos perdido la batalla contra el coronavirus. En solo un día la perdimos. Gustavo Bolívar de Los Gustavos acusó a Iván Duque de empujar a la gente hacia el suicidio. Por el otro lado, como si vivieran en otro país, el gobierno declaró el éxito y la normalidad, excepto con pequeños incidentes. También dijimos que esa llave de la gradualidad la trabajábamos con el Ministerio de Salud y los gobernantes locales. Y realmente ha sido una jornada donde la gente ha salido a comprar, donde la gente ha guardado la distancia, donde la gente ha respetado las normas y donde ha habido pequeñas excepciones. La verdad es aún incierta. En términos epidemiológicos veremos hasta en 15 días cuál fue el efecto real de las aglomeraciones. Aunque una evaluación inicial indica que sucedieron en puntos específicos del país y que aunque mucha gente sí salió a la calle, los bonches fueron la excepción y no la regla. Pero en medio de la pandemia, ¿de verdad era necesaria una medida de comercio masivo? Y a pesar de que la responsabilidad de cuidarse es de las personas, de la gente, ¿cómo puede el gobierno y cómo pueden los alcaldes lavarse las manos de haber incentivado la afluencia masiva a comercios y de no haberla previsto con mejores controles en el caso de los alcaldes? Hablar de lo que deja el día sin IVA es importante hoy para intentar entonces ponerlo en su justo medio. Sobre todo porque todavía quedan 2 días más sin IVA en los meses que vienen. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:02 de la noche para ver qué nos dejó el día sin IVA. En términos de plata gastada, tenemos unos datos de Credibanco que mide las transacciones electrónicas. Se recuerden que en el día sin IVA no se podía comprar en efectivo, se podía comprar en establecimientos físicos, pero con plástico, con débito o crédito. ¿Algunos datos iniciales? Y entonces, en efecto, obviamente las ventas crecieron y crecieron mucho. La facturación, que habla del volumen de plata que se gastó ese día, creció 341% frente al promedio de los días de cuarentena, de los días anteriores. El número de transacciones también aumentó mucho, 131%. En total, según Credibanco, se gastaron aproximadamente 370.000 millones de pesos. Esa cuenta es distinta a la que dio el director de la DIAN. Y habrá ahí algunos ajustes mientras siguen llegando los datos. ¿Cómo pagaron? La gente pagó con débito, esto es, forma de pago es el porcentaje de la facturación, no el número de las transacciones, sino el porcentaje de la facturación. En débito el 39% y en crédito el 61%. La mayoría de la gente que compró cosas la compró endeudándose. Más de 1.300.000 transacciones en ese día. Son normalmente muchas
ventas menos y el promedio de la transacción también subió mucho. La gente fue a comprar cosas grandes, caras, como vimos en las imágenes, cerca de 370.000 pesos por transacción. En un día normal entiendo que son cerca de 80.000 pesos el promedio de las transacciones. Obviamente esto llevó a las aglomeraciones que todos vimos con los pelos de punta desde nuestras casas, los que no salimos a comprar. Uy, marica, ¿cómo paró la turba de los zombies? De dos en dos. De 1 metro de distancia. Ahí, así se vio ese al costo, al menos, sucedió en varias otras locaciones del país. Esa noche el presidente Duque llevó a los alcaldes a su programa y los puso a dar el parte de cómo les había ido. A todos, a pesar de esas imágenes, parecía que les había ido muy bien. También dijimos que esa llave de la gradualidad la trabajábamos con el Ministerio de Salud y los gobernantes locales, de manera que en este mes de junio pudiéramos ir viendo esa gradualidad con protocolos para recuperar también oportunidades en el comercio. Desde hace un mes, Medellín está abierto, el comercio de Medellín está abierto desde hace un mes y eso nos permitió preparar bioprotocolos. Hoy, desde el comercio más pequeño de la ciudad hasta el más grande, tiene bioprotocolos, registra a la gente que llega. El comportamiento de los pereiranos, de los ciudadanos, fue muy bueno, lo valoramos como excelente. Algunos casos de aglomeraciones en algunos comercios, pero son la excepción a la regla y no la regla general. Algunos casos de aglomeraciones. En cambio, cuando se dieron estas marchas, unas marchas pequeñas en Bogotá, eso mereció una mención del propio presidente de la República. Ante las marchas, alarma total de los gobernantes, ante el día sin IVA, en cambio, excepciones pequeñas, desórdenes menores, incumplimientos nimios a los protocolos. El presidente Duque habló hoy de nuevo en su programa Prevención y Acción, todos los días, de domingo a domingo, del día sin IVA y de los ajustes que se tenían que hacer, y dio algunos datos interesantes. Las cosas que salieron mal, que hay que reconocerlas. Personas que no cumplieron con el respectivo distanciamiento, establecimientos que no pusieron las pautas como debería ser. También vimos casos donde no hubo un control estricto de los aforos adentro de los establecimientos y por supuesto ahí nos quedan lecciones de reproche, sí, pero también lecciones para mejorar como país. Y podemos decir que más del 99% de los más de 78.000 establecimientos de comercio que abrieron, lo hicieron cumpliendo con las medidas y hubo un gran comportamiento ciudadano. Unos pequeños reproches que cuánto pueden significar en términos de contagio no lo sabemos todavía, como lo decía, los datos vendrán en 2 o 3 semanas y vemos ahí un pico, pero el director de la policía sí dio unos datos importantes acerca de la magnitud de gente que estuvo en estos lugares de alto riesgo. El día de hoy, en lo transcurrido de la mañana, hemos tenido alrededor de 80.000 personas concentradas en los 34 puntos, participando específicamente en la compra de productos, de electrodomésticos y de otros elementos en grandes cadenas de almacenes y plataformas. Mucho de esto se pudo haber evitado si la gente hubiera comprado más desde Internet. Sin embargo, ese no fue el caso. La mayoría de las ventas se dieron con presencia física en los almacenes. Estos otros datos también nos los trae Credibanco acerca de cómo se movieron las transacciones desde el punto físico hasta las ventas online. Entonces, el 71% de las transacciones, no de la facturación, de las transacciones se dieron en el lugar y solamente 28%
29% online. Los almacenes, digamos, de ventas de más ventas presenciales fueron, como lo vimos, éxitos, jumbos, almacenes por departamento y supermercados, 41%, tiendas de tecnología y comunicación, 16%, y vestuario, 10%. No parece inicialmente que sea necesario tener que ir al almacenes por departamento, supermercados, eso se podría hacer por internet. Sin embargo, eso es todavía difícil. Y para hablar de por qué, y esta es una de las grandes debilidades que desnudó ese primer día sin IVA, de por qué el comercio electrónico sigue todavía en pañales en Colombia, voy a hablar esta noche con María Fernanda Quiñones, que es presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, es abogada, tiene una especialización en Derecho Administrativo, trabajó en Credibanco varios años y tiene bastante experiencia en este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está, María Fernanda? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, a usted. Vimos unas cosas muy curiosas el día sin IVA y le voy a mostrar al menos lo que decía esto de la fila virtual. Esto yo no sabía que existía. Al costo ponía en su página de internet, incluso por la noche cuando la gente se seguía metiendo, un aviso que lo estoy mostrando ahorita que dice: te encuentras en la fila virtual. Debido a la alta demanda que tenemos en nuestras ofertas, te solicitamos espera unos minutos. No recargues esta página. Mientras esperas, tiene que esperar más de una hora, salía en ese momento. ¿Por qué seguimos en pañales en nuestras ventas online? Bueno, mira, el comercio electrónico tuvo, digamos, este impasse en relación con el día sin IVA porque tuvo una afluencia inesperada y que no habíamos visto jamás, un comportamiento de 18 veces el tráfico a las páginas de comercio electrónico, que digamos es una variable muy difícil de prever, así como de un aumento en el volumen total de ventas entre 5 a 8 veces. Entonces, sí, realmente se presentaron encolamientos como el que tú mencionas, que son prácticas que se establecen para hacer que quien entre a comprar tenga una mejor experiencia, porque la página, digamos, no aguanta una afluencia de esa naturaleza, y pues sin duda es una gran oportunidad de mejora, pero sobre el entendido que tú mismo mencionas, el comercio electrónico no ha tenido en Colombia tradicionalmente un tráfico de esta naturaleza, entonces no era previsible que esto ocurriera. Ya estamos haciendo todas las mejoras para que las siguientes jornadas tengan un soporte, digamos, tecnológico mucho más robusto. Pero y entonces ahí hay algo que yo no entiendo, María Fernanda, y es, si uno ya sabía que esto iba a pasar, ¿cómo se crece la capacidad de ventas online? No es simplemente, digamos, gastarse un poquito de más plata para que el servidor sea más poderoso. No sé, le estoy hablando desde la ignorancia, pero parece que las plataformas tecnológicas ya están. Amazon entiendo que también presta su plataforma para que otras empresas la usen. Y si esto no estaba ahí ya a la mano, ¿por qué no se utilizó? No, justamente es que no se sabía qué iba a pasar, digamos, teníamos previstos aumentos incluso parecidos a los que tuvimos en un pico muy relevante durante la pandemia, que fue el Día de la Madre, incluso entendiendo además cómo se ha venido comportando el comercio electrónico que ha tenido un crecimiento muy importante durante toda esta implementación de las medidas de aislamiento, casi un 12% semanal, pero con esa preparación, previendo un aumento muy grande, no se alcanzaba a prever pues un 18X, es un aumento altísimo, es imposible soportar, digamos, esa afluencia cuando no se tenía previsto que fuera de esa manera. El porcentaje de ventas físicas, ventas online fue más o menos de 70-30, según los datos que tenemos de Credibanco. ¿Usted cree que eso se puede empujar hasta dónde? Es decir, ¿hasta dónde podemos reducir la presencia física? Yo me imagino que para prendas de vestir, por ejemplo, es difícil, pero el catálogo de Alcosto, el catálogo de Jumbo, pues usted lo puede ver en una revista. ¿Hasta dónde cree que se puede bajar ese porcentaje o equilibrar entre la presencia física y la presencia online? Sí, justamente lo que hemos venido comentando con el gobierno nacional desde los gremios, tanto desde Penalco como desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, es que pueda clasificarse las categorías que más se vendieron para que solamente se venda online, como categorías de hogar en electrodomésticos y de tecnología, de cara a poder, digamos, aportar en la disminución de las aglomeraciones que por supuesto pues no son deseables.
Para los días sin IVA que vienen, ¿usted cree que otra vez, es decir, yo habría pensado que como sabían que venía un día sin IVA, que la cosa se iba a disparar? ¿Usted cree que para los días que faltan, el del 3 de julio y el 19 de agosto, ya vamos a estar mejor preparados? Sí, por supuesto, en eso estamos. Desde la experiencia del fin de semana pasado, las plataformas están haciendo todo para robustecerse, tener mayor elasticidad y poder generar una mejor experiencia de usuario. En otros países, ¿cómo funcionan los porcentajes? Es decir, estamos hablando de que en general en Colombia se dio acá en este escenario un 70-30. En Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, ¿cuál es el porcentaje de ventas físicas, ventas online? En Estados Unidos y en Europa hay una penetración del comercio electrónico muy diferente a la que tenemos en Colombia. Estados Unidos es un país maduro en términos de inclusión financiera. Colombia tiene un rezago muy relevante. Lo es también en términos de estructura logística, digamos, una cadena logística que tiene ya unos avances que no tenemos acá. El comercio electrónico, digamos, por eso tiene un despliegue como el que tiene en Estados Unidos. Nosotros tenemos apenas en un momento pre-COVID, digamos, una penetración de comercio electrónico solo en el 8% de la población en categorías centradas en bienes que son suntuarios de un alto ticket, que son turismo, sí, tecnología, moda. Obviamente esta situación ha permitido traer cosas positivas a la mesa, porque hay que decirlo, que el comercio electrónico empiece a irradiar los hábitos de consumo cotidianos de las personas es positivo para las personas y para la economía en general, porque se hacen trazables los intercambios económicos de ellas. Entonces, esto ha ocurrido en este momento en que la digitalización se ha puesto sobre la mesa, pero pues obviamente es algo para lo que todos tenemos que irnos preparando, que era un tema inesperado y que pues sí ha resultado en cosas como las que ocurrieron en el día sin IVA y en cosas que también son satisfactorias, como el tránsito del consumidor a lo digital, que fue algo que observamos también en la jornada. Y entonces ahí usted menciona como dos barreras que son difíciles de mover. La barrera de acceso a plástico, básicamente, a tarjetas de crédito y tarjetas de débito, y bancarización, que esa sí es una barrera que se va moviendo muy, muy lentamente. Pero ¿usted cree que todavía queda una barrera que podría ser más maleable, que es la de alfabetización digital y, digamos, de perderle el miedo a la compra virtual, que todavía sigue siendo muy alta? Sí, pero yo te digo la verdad, la percepción que nosotros tenemos, o digamos, no tanto una percepción, sino un estudio de cómo funciona el comercio electrónico, por ser un ecosistema, implica necesariamente que se muevan paralelamente todas las barreras y claro, que se vayan removiendo, digamos, de manera paralela. Sin duda, el tema de la apropiación digital es una de ellas, y el temor al comercio electrónico se ha venido perdiendo durante esta época que te cuento, ha tenido unos crecimientos en términos de industria muy relevantes y ha trasladado a dinámicas cotidianas ese consumo. Tenemos que promover también el tema de la bancarización. En esta jornada del día sin IVA no solamente estaban autorizados los pagos por tarjeta de débito y crédito, también están autorizados pagos, y eso lo valoramos con la DIAN, pagos que se hacen en efectivo en redes de recaudo, porque al final tienen una traza y al final terminan en el sector financiero, pero no son pagos que se hagan efectivamente con instrumentos de pago bancario. Eso es una precisión relevante, porque el comercio electrónico en un país con un rezago en inclusión financiera como Colombia, pues tiene evidentemente esta desviación. Una gran porción, casi el 50% del comercio electrónico, aún se hace con este tipo de metodologías que son pagos en efectivo. Entonces ese también está admitido. Y le quiero preguntar, finalmente, hubo varios comercios que dijeron no podemos atender online. Panamericana, que le dieron muy duro en redes sociales, aquí lo mencionamos, el Only también, y ellos explicaron que la DIAN tenía unos requerimientos que eran difíciles de cumplir para ellos. Y en ese sentido me pregunto si los requerimientos desde el gobierno son muy engorrosos, o si es que hay todavía una falta muy grande de preparación en los comercios. Mira, sin duda pues coincidimos con que los requerimientos fueron complejos y generaron también muchísimas complejidades dentro de la misma operación en el día.
tener que validar el número de unidades en los dos canales, porque el responsable pues, del impuesto obviamente es el vendedor. Era complejo para muchos comercios, pero el compromiso con la medida fue tal que muchos tomaron, digamos, que la ruta de implementar el día sin IVA, que era optativo, pero tenía esas complejidades de la valoración de los topes y la valoración de la cantidad de unidades que se podía comprar por categoría en ambos canales. Entonces, yo no diría que eso obedece a un rezago del comercio electrónico, es un tema de sistematización entre dos canales que no siempre es tan fácil y no se tiene, digamos, tampoco en todas partes del mundo. Además, el canal online también tiene diversidad de modelos. Un mismo vendedor puede tener su tienda propia o puede tener sus productos localizados en un marketplace, y también había que hacer una conciliación de ese tipo de unidades. Eso era complejo, como también lo es tener que facturar el mismo día, pudiéndose probar que efectivamente el bien se vende en el día que el gobierno establece. Eso generó una serie de problemáticas. Y bueno, temas que se derivan también en relación con la logística, porque como te decía, el comercio electrónico es una cadena y todo tiene que funcionar muy bien para que se pueda entregar una promesa de valor al cliente. En la logística tenemos apenas 2 semanas, por una afluencia de compra y la capacidad instalada, lo que realmente existe en el país en términos logísticos, pues va a ser complejo poder cumplir estas 2 semanas. En breve, esos han sido los requerimientos que desde la industria hemos evidenciado como complejos de superar. María Fernanda Quiñones es presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. La Cámara agrupa a cerca de 350 empresas que ejercen el e-commerce aquí en Colombia. Muchas gracias por hablarnos esta noche, María Fernanda. A ustedes muchas gracias. Nosotros seguimos aquí con lo que pasó después de ese día sin IVA. Recuerden, hay 2 días más. Me había equivocado antes, no es el 19 de agosto, sino el 19 de julio. El 3 de julio y el 19 de julio. Otros 2 días sin IVA. Vamos a la pausa y volvemos en minutos. Seguimos aquí en Zona Franca, estamos en directo desde Bogotá, son las 9:24 de la noche. Hablamos de lo que dejó el día sin IVA. Antes de eso, una mención promocional. Llegó Claro Giros, la forma fácil, segura y cercana de enviar, recibir dinero en los puntos de venta Claro. Busque los puntos Claro autorizados en claro.com.co y realice sus giros. Claro es la empresa que es dueña del canal Red Más, el canal donde se emite Zona Franca. Tenemos a un invitado que tiene una mirada distinta de lo que deja el día sin IVA, una mirada económica, más allá de los bonches, de las aglomeraciones. Luis Carlos Reyes, que trabaja en el Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Javeriana, estaba viendo toda la plata que dejó de percibir el Estado en esos millones de giros. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis Carlos. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo le ha ido? Entonces, usted no estaba viendo las aglomeraciones, sino estaba viendo los millones perdidos. ¿O no perdidos? No sé. ¿Quién se los ganó? Sí, no, pues porque si uno se pone a ver lo que más, digamos, se ha discutido ahorita en los medios, que son las aglomeraciones, pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, por lo menos lo que reportan desde el Ministerio de Comercio, es que de 73.000 establecimientos comerciales en el país hubo 85 aglomeraciones. Entonces uno podría decir, pues con eso no hay tanto problema, pero es que en medio de todo, si uno se pone a ver las cifras de cuánto dejó de recaudar el gobierno por el día sin IVA, que se supone que es como ese estímulo a la economía que se está dando, ¿no? O sea, dejamos de recaudar para que la gente pague menos impuestos y se mueva la economía. La medida económica de la que estamos hablando todo el tiempo ahora es esta que representa para el gasto, para el gobierno un gasto de, no sé, $500 billón, $1 billón de pesos. Las observaciones que los cálculos que hacíamos en el Observatorio Fiscal cuando se pasó la ley del día sin IVA eran más o menos $500 billón de pesos. Eso frente a una política económica que debería ser muchos órdenes de magnitud más grandes. Y estamos hablando de que para responder a esta crisis necesitamos decenas de billones de pesos, alrededor de 100 billones de pesos necesitaríamos, pues, según lo que... Y aquí pues, y en últimas aquí estamos debatiendo qué pasó con este más o menos $500 billoncito. Entonces, yo creo que esto desvía un poco la atención. De acuerdo. Antes de hablar un poquito del que usted cree que es el tema grande y es la poca plata que se está gastando el gobierno, déjeme preguntarle, yo me enfrenté ese día sin IVA, primero al escándalo de la gente por las aglomeraciones, pero a un reproche muy particular, y era el reproche de,
no dice que no tenían plata, sí tienen plata. Y me parece que es un reproche que tiene una mirada como muy simplista de lo que es la sociedad colombiana, en donde o pensamos que hay unos poquitos ricos y todo el resto son pobres, y olvidamos que sí hay una clase media, que hay una clase que tiene plata para gastar, y que tal vez a esas personas sí les funcionó ese día sin IVA. Sí, claro. Y además es que tener una aglomeración lo suficientemente grande para que quede bien la foto tampoco es tan complicado. Estamos hablando primero de un país muy grande, un país en el cual es cierto que hay mucha gente en la pobreza, pero también está esta clase media, ¿no? Que hemos discutido anteriormente exactamente qué es ser clase media, pero pues clase media que tiene para en este momento, por ejemplo, estar trabajando de manera remota, no haber perdido sus ingresos, incluso tener algunos ahorros, y salir a comprar un televisor, claramente es algo que en Colombia hay y que afortunadamente ha venido creciendo. La preocupación es cuánta de esa clase media va a seguir en los años que vienen. Claro. Claro, y que va a estar muy golpeada, y ya estamos viendo unas proyecciones que perdemos cerca de 8 puntos, 8% de la clase media que se había consolidado. Déjeme y paso al tema que sé que más le interesa a usted, porque el Observatorio Fiscal de la Javeriana le está haciendo una cosa importante, que es seguimiento a cómo se gasta la plata del gobierno, y no es se gasta la plata como hacemos seguimiento nosotros los periodistas con los anuncios de lo que dice que se va a gastar, sino que ustedes van y miran realmente si el Ministerio de Hacienda giró la plata y cuánta plata giró. ¿Y qué han encontrado ustedes? Exacto. Bueno, a ver, primero que el gobierno está diciendo que se han destinado como 11 puntos del PIB a la atención a la emergencia, y de buenas a primeras incluso un economista dice, pues esa es más o menos la magnitud de lo que se necesita. Pero si ya uno se pone a ver el detalle de eso, 60 billones más o menos, o sea, 6 puntos porcentuales del PIB, son créditos. Y usted sabe que un crédito no es un gasto. Si yo le presto plata a usted, no es un gasto. Usted me debe y es un activo porque yo le cobro intereses. Entonces, con eso se va más de la mitad de lo que el gobierno ha estado como promocionando y lo que ha hecho titulares, que es 11% del PIB. Pero además, si nos vamos como a lo que usted dice, a lo verificable, ya cuánto está saliendo del FOME y de otras fuentes que están centralizadas en el Ministerio de Hacienda a los distintos ministerios, como el Ministerio de Salud, que son los que tienen que, en últimas, ya ejecutar estos recursos, vemos que no estamos hablando ni siquiera, o sea, definitivamente no de 100 billones, sí. Tampoco estamos hablando de los 25 y punta billones del FOME, estamos hablando de que girado hay como 0,37% del PIB, y eso es girado a los ministerios. O sea, todavía es pasar plata de un bolsillo al otro. Tampoco tenemos datos completos de si los ministerios han gastado todo eso. Y además, que es lo más preocupante, no tenemos un plan detallado de gasto, porque está bien, digamos, que por razones administrativas todo estuviera centralizado al Ministerio de Hacienda y va girando. Pero cuando uno va a ver, explíqueme, por favor, peso por peso, cuánto está destinado a estos distintos rubros durante lo que va a durar la emergencia, peso por peso y no billón por billón. Lo único que tenemos son esas declaraciones del ministro y de distintos funcionarios, que son las que en efecto en los medios reciben eco, pero uno se va a ver el detalle y no está. Pero entonces déjeme entender, y aquí la denuncia apunta que hay una lentitud administrativa, una lentitud que incluso en una época de emergencia, cuando se necesita gastar la plata rápida, está impidiendo que esa plata fluya, o que el gobierno no va a gastar lo que dice que se va a gastar. Pues que el gobierno, por lo menos al público, no le está dando una hoja de ruta clara de qué es lo que va a hacer con todo este dinero que ha estado centralizando en unos fondos en el Ministerio de Hacienda, y por el cual, entre otras cosas, se supone que vamos a suspender la regla fiscal. Estamos hablando de mucha plata, y no hay una hoja de ruta clara. Digamos que le estamos dando un cheque en blanco al Ministerio de Hacienda. Si confiamos digamos, en la honestidad absoluta del Ministerio de Hacienda, pues no hay ningún problema. Ellos seguro lo usarán bien, pero el problema, pues por lo menos desde el Observatorio Fiscal, el principio que nos mueve, que mueve la universidad, es que en una democracia nosotros tenemos que estar vigilando lo que se está haciendo con los recursos del Estado, y no el Estado no está siendo proactivo en divulgar esta información, que además es la ley, según está en la Ley de Transparencia del 2014.
Luis Carlos, ¿usted qué prevé para los 2 siguientes días sin IVA? Entonces tenemos 2 en julio, bastante pegados. ¿Usted cree que el nivel de gasto va a empezar a disminuir o se va a mantener así? ¿Qué se puede anticipar? Esto se hace en otros países y ha sido muy estudiado por los economistas, ¿cierto? Sí, y digamos en Estados Unidos es bastante frecuente, por lo que allá cada estado tiene su propio estatuto tributario, y entonces o sea, en los 50 estados a un gobernador, a una legislatura se les puede ocurrir crear uno de estos días sin impuesto a las ventas. Pero los analistas, incluso analistas de centro derecha, que uno diría es más la orientación de este gobierno, de manera más o menos universal reconocen esto como una iniciativa un poco o bastante populista, que lo que hace es complicar el estatuto tributario y no le da un alivio real a los contribuyentes. Para dar ahí una medida, ¿sí? O sea, si estamos hablando de medio billón, de $1 billón de pesos en alivio tributario, pues eso es muy poquito comparado con los más de 50 billones al año que se recaudan en IVA, y de hecho es bastante poco comparado con los 12 billones en IVA que quería subir este gobierno en la ley de financiamiento y que finalmente no subió, pero que con esta reforma tributaria que se viene probablemente van a tratar de subir. Luis Carlos Reyes es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Antes de que se vaya, una pregunta ciudadana, digamos, usted es un tipo muy estudiado, pero también es un ciudadano. ¿Usted entiende qué significa que se amplíe la cuarentena 15 días en julio? Pues una medida de esas es algo que toca hacer con mucho cuidado. O sea, las consecuencias económicas de lo que estamos haciendo son muy duras y le pegan principalmente a la gente más necesitada del país. La vida es muy valiosa y pues uno tiene que confiar en que, pues no tiene que confiar, pero digamos que el trabajo de veeduría ahí es de parte de los expertos epidemiólogos, que sí es muy importante que tengan en cuenta que cada día de cuarentena tiene un costo altísimo para la economía, y una mala economía pues también mata gente. Señor, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y por haber estado aquí en Zona Franca. Listo, Daniel, muchas gracias. Nosotros seguimos con la mirada política que tuvo y lo que deja este día sin IVA después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo a las 9:37 de la noche. El día sin IVA despertó, como suele suceder, un debate político intenso alrededor de quién era el culpable de las aglomeraciones, si el presidente, si los alcaldes en cada una de las ciudades, además de si era una medida prudente y positiva en términos económicos. Para dar ese debate político me acompaña esta noche el representante del Centro Democrático, Eduard Rodríguez, es representante a la Cámara por Bogotá. Eduard Rodríguez es abogado de la Universidad Libre. ¿Qué tal, Eduard? Buenas noches. Hola, un saludo especial a todos. Aquí muy contento de poder estar en cuarentenado en Red Más Noticias. Bueno, ¿usted qué dice? ¿Sí fue una buena idea hacer un día de ofertas masivas durante una pandemia? Pues yo creo que aquí uno tiene que evaluar los temas y mirar si dieron resultado o no. Lo decía anteriormente, de 73.000 establecimientos, 85 aglomeraciones, pues creo que ha sido todo un éxito. Sin embargo, aquí lo que tenemos que ver es dónde hubo las fallas, y no es el tema de echar culpables o al gobierno nacional, al gobierno distrital, sino de empezar a corregir. Yo creo que esa vaina, esa mezquindad de uno estar pendiente de, no, es que usted es el culpable, usted es el malo, ya no va, y menos en medio de esta pandemia. Aquí tenemos que también asumir competencias, el gobierno nacional ha asumido sus competencias, pero desafortunadamente Claudia López, digamos que siguen en la quejadera y no en las soluciones, de tal manera que sí hay que decirle a la ciudadanía que la competencia, las aglomeraciones eran de ella, a tal punto que pues me pareció muy bien que haya cerrado al costo de Venecia, cuando se presentaron ya inconvenientes, como lo hicieron propiamente en Medellín y en Cali Pero venga, representante, y aquí ya va a entrar su contraparte en el debate, estamos cuadrando unos detalles técnicos, pero la verdad es que de todos los políticos, de los alcaldes y desde el presidente, ha habido, digamos que un reproche ciudadano a la gente cuando si usted pone una medida que pone y que le da unos descuentos masivos a las personas,
como es el día sin IVA, tendría que asumir algo de la responsabilidad y algo de la idea de que llevar a gente en volúmenes grandes a los comercios, sobre todo en medio de una pandemia. Es que el presidente esta noche prolongó 15 días la cuarentena en julio, pero mantiene los 2 días sin IVA. Entonces uno no entiende ahí si hay una coherencia. Pues mire, yo le digo una cosa, yo creo que aquí lo que hay que entrar es a mirar cómo nos reinventamos, y cuando digo reinventarnos es cómo nosotros hacemos también que se acelere la economía. Por supuesto, o sea, aquí la idea no es decir todo fue un éxito. Hubo 85 aglomeraciones que pueden ser perjudiciales, que generaron desorden, que no promovieron la cultura ciudadana y que tenemos que mirar es cómo lo solucionamos. Pero yo, o sea, se lo digo de corazón, yo no estoy acostumbrado a ver el árbol, yo creo que hay que ver el bosque. Y el bosque es que hubo una muy buena cultura ciudadana y yo creo que hay que felicitar a los cientos de ciudadanos que salieron juiciosos, guardaron las distancias prudentes, utilizaron el tapabocas. Digamos que siempre nosotros vemos, sí, el punto negro o el árbol. Detrás de ese árbol creo que hubo un crecimiento económico espectacular y las cifras lo hablan por sí solos. Que haber vendido más de 5 billones de pesos, digamos que haber entrado en una economía que para nosotros, como lo decía María Fernanda, no era muy común de la economía digital, sí, o la economía, las ventas digitales. Creo que eso es de rescatar y es parte de lo que estamos haciendo todos los días y hay que sacar la economía adelante. O sea, aquí el problema no es quedarnos en reproches, fue usted malo, usted bueno, sino cómo nosotros cuidamos la salud, pero también recuperamos la economía. Me acompañan también esta noche vía enlace telefónico desde Bogotá la senadora Angélica Lozano. Angélica Lozano fue antes representante a la Cámara, representante por Bogotá. Senadora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Angélica? Creo que no me está escuchando, Angélica. Todavía no la tenemos, se nos fue. Edward, me va a tocar ponerme la camiseta de ningún color, pero sí de contradecir algunas de las cosas que usted está diciendo. Y es que dicen los economistas, y según todos los estudios que existen, que usted puede aglomerar las compras en un día y que eso produce tal vez una sensación de que se está moviendo la caja, pero que finalmente usted lo que está haciendo es dañar y volver muy malos los días siguientes. Tendríamos que ver las cifras hoy, cuánta gente salió a comprar después del día sin IVA y además está debilitando el recaudo de impuestos en un momento en el que está ya muy golpeado. Mira, aquí vuelvo al tema y vuelvo al ejemplo del árbol y no el bosque. Sí, por supuesto, son 19 puntos del IVA que de pronto pueden servir a la economía. Sin embargo, creo que hay que también recordar que ellos pagan ICA para Bogotá, que pagan Retefuente, que tienen que pagar una serie de impuestos como declaración de renta. Entonces, de una u otra forma, por una parte sí estamos reduciendo el IVA, pero por otra parte estamos recuperando también la economía. No creo que lo que se diga de solamente enfocarnos en 3 días para recuperar la economía, pues sea la panacea, no. Todos los días compramos, todos los días tenemos necesidades y es un incentivo para que, digamos que el choque que está dando hoy la pandemia no sea tan grande y podamos de una u otra forma empezar a recuperar la economía. Pero entonces, son diferentes medidas que todas ayudan y todas conllevan a un solo tema y es proteger la salud con crecimiento económico. Y si usted ve el bosque y no solamente el árbol, ¿por qué en su partido estaban tan preocupados por unas marchas pequeñas que hubo en Bogotá? Pues yo no sé, yo creo que la que se empezó a preocupar fue la alcaldesa y el secretario de gobierno, que en buena hora denunciaron que no estaban haciendo propiamente marchas, sino haciendo vandalismo. Y yo le pedí a la alcaldesa Claudia López era que los judicializara. A mí no me importa que hagan marchas. A mí lo que me importa es que dañen los bienes públicos que son suyos, que son míos, que son de todos los ciudadanos y que tenemos que respetarlos porque son sagrados. Entonces, a mí lo que sí me preocupa es que las personas no tengan conciencia y que esos ciudadanos no sepan que en medio de una pandemia lo que tenemos es que proteger lo público y no andar dañando, haciendo protestas inocuas, que si bien es cierto, las pueden hacer, háganlas como en otros países que las han hecho guardando las distancias, protegiéndose, pero
ahí sí creo que la están sacando, digamos que no es coherente con lo que el país hoy está viviendo, y mucho menos sus dirigentes que llaman, y en eso yo también tengo que ser concreto y tengo que ser claro, y es que lo están llamando a que estas personas se asesinen, una viola, digamos que es ahí sí como dicen, esto sí es un suicidio masivo, porque no tienen ni siquiera las medidas de seguridad que pudiesen darse con ocasión del día sin IVA en un supermercado o en un centro comercial. Señor, me voy a una pausa, por favor, acompáñeme, siga con nosotros, vamos a la pausa y volvemos en minutos. Son las 9:48, estamos en directo esta noche aquí en Zona Franca hablando de lo que dejó el día sin IVA. Ya la tengo, está la senadora Angélica Lozano del Partido Verde por acá. Angélica, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Nos perdemos de verla, pero nos alegramos de escucharla. La está escuchando también el representante Eduardo Rodríguez, quien dijo... Hola, Angélica. Hola, Angélica. Un saludo afectuoso. Le voy a contar lo que dijo. No tenemos que ponernos a pelear aquí de quién fue la culpa de las aglomeraciones, hay que ver el árbol y no el bosque, pero Claudia López sí tiene que dejar de echarle la culpa a Iván Duque. Ese es un resumen muy rápido de lo que dijo Eduardo en los pasados 8 minutos, Angélica. Pues yo me opuse al día sin IVA desde la ley de financiamiento. En esa reforma tributaria muchos economistas, políticos y voceros de distintas entidades, pues manifestamos que no está probado internacionalmente que eso sea una medida positiva para la economía en tiempos normales. Esta discusión se dio hace más de un año y aplicada en el momento más complicado de la pandemia en el país, pues vimos los resultados. Las aglomeraciones son lo menos indicado en esta etapa tan complicada de nuestro país. La congregación de un número plural, masivo de gente en recintos cerrados, sin ventilación, resulta contraproducente. Por supuesto, todos los esfuerzos por la reactivación económica son necesarios, pero el balance cuando llegamos al pico de 111 muertos al día, pues resulta que es inapropiado para esta etapa. El día sin IVA pues permite, a mí me preocupa entre otros el mensaje, y repito, desde tiempos normales hace más de un año, como es el mensaje de no pague impuestos o venda por debajo, el con IVA y el sin IVA, pues que es algo que hay que erradicar. Me parece complicado ese mensaje, y pues igual el viernes pasado era un descuento al que se accedía con tarjeta de crédito o débito. Eso ya segmenta, digamos, las personas que podrían aprovecharlo, y en cualquier caso podríamos debatir económicamente si vale la pena o no, lo bueno, lo malo, lo feo. El problema aquí es la aglomeración, el problema adicional y el problema propio y típico de la pandemia. Claro. Entonces yo espero que con los análisis respectivos el gobierno tome las medidas y, por ejemplo, que sea la oportunidad de acelerar el cambio hacia el comercio electrónico, así como estamos haciendo ahora programa por Zoom y por Skype, y todas las entidades, empresas, colegios se adaptaron al Internet, pues que sea la oportunidad de acelerar el tránsito en el comercio digital. Claro, mire que lo digital a veces no funciona del todo bien, como esta noche. A ver, Eduardo, pero y entonces aquí creo que Angélica y la senadora Lozano pone el peso de las aglomeraciones sobre quien se inventó esta política del día sin IVA, que fue el gobierno a través de la reforma. ¿Perdón? Es un incentivo, es un incentivo económico, ¿no? De acuerdo. Y no sé si usted quiere agregar algo ahí, Eduardo, acerca de, finalmente faltan otros 2 días sin IVA y cómo vamos a hacer para controlarlo. Yo vuelvo y digo, ¿en qué nos vamos a enfocar? En 85 aglomeraciones de más de 73.000 establecimientos del comercio. Bueno, hagámoslo. Pero yo creo que hay que también valorar a todos los ciudadanos que lo hicieron muy bien, que fueron a los centros comerciales, que guardaron las distancias, que se protegieron, que además hay que también felicitar a los establecimientos de comercio que protegieron a sus clientes con los sistemas de bioseguridad. Yo creo que, si bien es cierto, hubo 85 aglomeraciones donde tenemos que trabajar de la mano gobierno nacional y gobierno distrital, locales, gobierno de Medellín, gobierno de Cali, donde hubo
y sobre todo en Alcosto, donde en buena hora Claudia López cerró el Alcosto, pues aquí también tenemos que mirar que estamos pasando a lo que dice usted, Angélica, y es a ese comercio electrónico, a ese comercio de generar confianza en lo electrónico y de esta manera también incentivar y crecer o generar crecimiento económico, salvando y protegiendo siempre la vida y la salud, que pues para mí son muy sagrados. Claro. Vengan, no quiero terminar este programa y nos quedan unos minuticos. Les quiero cambiar un poquito el tema, porque ya llevamos aquí con el tema del IVA. ¿Usted tiene algo más para agregar ahí importante, Angélica, antes de que la trate de cambiar para otro lado? Yo que confío que el gobierno decida cómo adoptar, a tener correctivos, ¿no? Ya yo oía Fenalco diciendo que podría ser solo virtual. Y es clave que los televidentes sepan eso, que no era para pago en efectivo, ya está segregado para las personas con tarjeta de crédito o débito, luego ahí hay una focalización de pedagogía para poder comprar por internet. A propósito de el anuncio que hizo esta noche el presidente Duque de que se alargaba la cuarentena, yo ya ni siquiera sé cómo decirle, va hasta el 15 de julio, pero no sé muy bien qué exactamente es lo que va hasta el 15 de julio y no sé qué exactamente es lo que se terminaba el 1 de julio. ¿Usted qué entendió, Eduard? ¿Qué es lo que se decidió esta noche? Que seguimos en las mismas hasta el próximo 15 de julio. Pero es que se iba a acabar el 1. Cuidarnos, que hay unos focos en algunos sectores como Bogotá, como Atlántico, donde tenemos que guardar la rigurosidad y que tenemos es que aprender en estos 15 días o continuar durante estos 20, 25 días guardando todas las medidas, pero entendiendo que hacia el futuro nos va a tocar convivir con el coronavirus. Es una realidad, hasta que no haya antídoto al coronavirus, pues nos va a tocar adaptarnos para guardar la distancia, para lavarnos las manos, para protegernos, para entender que mi vida depende de su vida y su vida depende de mi vida. Son cosas que forman cultura ciudadana y a eso le tenemos que apuntar. Es que ahí yo me pierdo, porque entonces se amplía el aislamiento obligatorio, pero se mantienen los días sin IVA de julio, el 3 y el 19. Y el mensaje me parece un poco encontrado, ¿no, Angélica? Sí, no suena fácil de comprender. De hecho, las 46 excepciones, básicamente ahorita los que estamos en cuarentena son los niños, los escolares, toda la gente que está estudiando, los mayores de 70 años y los congresistas. Nada más, ¿no? La cuarentena es como para nosotros, que esperamos el 20 de julio estar pues en el recinto como corresponde. Y por supuesto, lo más importante, Daniel, sabe que no es aquí la pugnacidad política, lo más importante es que ese virus es letal, que llegó el famoso pico y que el autocuidado y el cuidado de los demás es absoluto. Por eso la delicadeza de los incentivos, por eso la delicadeza de las decisiones y lo más clave es que quien pueda quedarse en la casa a estas alturas, quien pueda quedarse en la casa, lo haga, no por orden, no por comparendo, no por decreto, sino porque está comprobado que ese virus se mueve y la aglomeración y el contacto masivo pues hace que se siga difundiendo. Entonces no podemos bajar la guardia más que por echar puya aquí, pucha allá, decreto, nada. El que pueda quedarse en la casa debe hacerlo. No, que no eche pullas, Eduard. No, yo digo las cosas por su nombre, Angélica me conoce, pero yo creo que, a ver, aquí vuelvo y digo, el virus le puede dar a Angélica, que es del Partido Verde, le puede dar a la alcaldesa Claudia López, o me puede dar a mí. Es una realidad. O a usted, ¿sabes a qué Daniel? me refiero con...? Entonces yo creo que aquí lo importante es cómo nosotros nos ponemos de acuerdo sobre unos ejes temáticos y trabajamos, entre otros, por ejemplo, cómo somos rigurosos con el pico y cédula que la alcaldesa ha venido implementando, cómo somos rigurosos con los protocolos, cómo esos protocolos se adaptan en cada una de las necesidades del comercio, cómo atacamos la informalidad para que los formales puedan, o para que todos se puedan incluir dentro de la formalidad. Creo que son temas de país y sobre eso tenemos que trabajar independientemente de lo que pensemos diferentes en algunas cosas. Y en ese sentido entonces sí tenemos que estar preparados para las dos próximas fechas, más allá de si a uno le gusta o no, Angélica, y ahí bastante del peso recae sobre los alcaldes.
Mire, yo estoy aquí como senadora, Daniel. Le quiero decir la verdad. Si usted quiere hablar con la alcaldesa, invítela al programa. Yo estoy aquí como senadora y aquí todas las autoridades tienen que hacer lo que les compete. Pero aquí si usted emite un incentivo económico, lo vimos en Francia, ¿no fue antier? PlayStation a no sé qué ganga, yo no tengo idea cuánto vale, y se agolpó la gente. Esas son señales equivocadas cuando un país está en el pico de la pandemia. Aquí lo que vimos el viernes fue en Soledad, en Pereira, en Envigado, en Medellín, en Cali, en Bogotá. Cuando digo no es hora de pullas, es que si en lugar de estar haciendo pullas estuviéramos mirando los datos de salud pública, Barranquilla no se habría desmadrado. Pero con el ánimo de cizaña y de pulla política, pues se ponen a centralizarse o a focalizarse, sí, donde hay unos esfuerzos más o menos coordinados con toda la complejidad. Ahorita estamos en el momento más crítico. A mí me han dado palo porque he dicho que esta no es hora de manifestaciones, entonces me dicen autoritaria. No, lo que pasa es que las aglomeraciones son lo que menos sirven en este momento, sea para rezar, sea para bailar, sea para protestar o sea para comprar. Entonces nos toca ahorita combinar todas las formas de cuidado, autocuidado y cuidado del otro. Y senador, yo tengo muy claro que usted es senadora de un partido que tiene, además de la de Bogotá, varias de las alcaldías importantes de este país, como la alcaldía de Cali, por ejemplo. Sí, bastantes. Pues varias, no sé, 7 capitales. Varias. 7 capitales, exacto, unas con alto COVID, otras con bajo COVID, Jamundí, Manizales, pero el punto aquí, yo no estoy aquí defendiendo a X o Y, aquí se trata, este es un tema de salud pública mundial. Colombia y los datos de Latinoamérica indicarían que estamos llegando al famoso pico del que llevamos meses hablando, 111 muertos en un solo día, ya hoy fueron creo que 95, se ha mejorado la capacidad de pruebas, pero pues los datos de muertos no mienten. Muchas gracias. Y Daniel, déjeme decirle algo a propósito. Cortico, por favor, Eduardo, que ya se me acaba el programa. Perdón. No, cortico, simplemente decir, aquí hay que defender la humanidad. Y la humanidad está por encima de cualquier color político o idea política. Aquí lo que tenemos es que cuidarnos los unos a los otros y entender que si todos cooperamos vamos a tener o vamos a vencer al COVID, que es nuestro verdadero enemigo. Congresistas, muchas gracias por haberme acompañado esta noche aquí en el programa. Gracias. Gracias, Daniel. Chao, Angélica. Chao, que estén bien. Chao. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo. Nosotros nos volvemos a ver mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.